¿Cuántos aquí tienen un Dios que puede hacer más allá de lo que se imaginan? Amén. Dele ese aplauso a Él. Amén. Aleluya. Aleluya. Puede sentarse, mi amado hermano. Qué bueno tenerlo en la casa del Señor. Qué bueno tenerlo hoy aquí para estudiar la palabra del Señor y que esta palabra nos bendiga. Amén. Mire, vamos a comenzar leyendo Lucas capítulo 6, el versículo 12. Lucas capítulo 6, el versículo 12. Hemos estado hablando estos últimos miércoles acerca de los discípulos, acerca de cómo Jesús escogió este grupo de personas que él mismo les llamó apóstoles. Y la palabra apóstol quiere decir un enviado, un mensajero. Fíjense que si ustedes vieran un periódico griego, porque como esta parte de la Biblia fue escrita en griego, ¿verdad? Ustedes vieran un periódico griego, dice, se necesita apóstol para empresa tal, dice, porque apóstol significa mensajero. Y es lo mismo que significa ahora. Entonces, apóstol significa mensajero. Dios los escogió para que llevaran su mensaje. Dios los escogió para que predicaran su palabra, para que continuaran haciendo la obra. Y entonces hemos estado estudiando de este grupo de personas que Jesús escogió. Porque en ese escogimiento que hizo Jesús, en la forma en la que ellos actuaban, en la forma en la que ellos respondieron a este llamado, hay enseñanzas preciosas para nuestra vida. Amén. Y entonces leemos ahí en Lucas capítulo 6, versículo 12, y vamos a leer luego el 13, que dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Siempre que Jesús tomaba una decisión importante, siempre que Jesús tenía algo, bueno, todo lo que Jesús hizo fue importante, pero decisiones trascendentales, grandísimas de la vida de Jesús y de su ministerio, él lo que hizo fue orar, clamar. Y él sabía, el otro día él iba a escoger a sus discípulos. Y entonces por eso esta noche él la pasó orando a Dios. Versículo 13, mire lo que dice el versículo 13. Y cuando era de día, llamó, ¿a quiénes llamó? ¿Cuántos eran los discípulos? No. Porque si escogió, habían más de 12. Cuando usted le dicen, le voy a regalar 10 mangos, escoja entre estos 10, usted escoge. Usted los agarra todos, porque le dijeron 10 y hay 10. Entonces, dice, y cuando era de día, llamó a quiénes? Llamó a sus discípulos. ¿Y qué? Escogió 12 de ellos, a los cuales él también llamó a apóstoles. Mire, aquí hay unas cosas bien lindas que ver. Primero, mire cómo este escogimiento nace en el corazón de Dios. Fíjense pues, Jesús sabía para qué quería a estos hombres, cuál era la misión que les iba a poner, pero a pesar de que sabía, él pudo haber dicho, ya sé fulano, mengano, estos son bien pilas. Y solo así, como decimos, a ojo de buen cubero, sí, estos van a ser los que van a funcionar, estos llamo, y con eso está contento él, ¿verdad? No, hermano, era una decisión tan importante, era una cosa tan especial, que merecía y urgía de una noche y una madrugada en oración. Porque mire, regresamos al versículo 12, que estuvo haciendo Jesús toda la noche, dice, estuvo orando. ¿Y cuál cree usted que era su tema principal? Señor, a quienes escojo. Mire, pues es un escogimiento tan bello que no lo puede hacer el hombre a ojo de buen cubero. Uno puede decir, esto. Fíjense que estábamos nosotros, cuando estuvimos sirviendo al Señor en Chiquimula, íbamos a jugar fútbol 2 días a la semana a las 5:30 o 5 de la mañana.
Era un grupo grande de personas, pero el primer día que yo fui, llegaron también dos muchachos, bueno, dos personas. Y uno de ellos llevaba un traje completo de la selección de Argentina. Desde los zapatos que usan ellos, las medias, la pantaloneta, la camisa, todo el tipo así. Y el otro llevaba el papá, porque era papá e hijo, y el papá llevaba no sé qué otro equipo grande de fútbol completo su vestuario. Y yo ni siquiera calzoneta, era mi pantalón y una playera ahí, porque era hermanos, algunos de ellos hermanos que iban a la iglesia, entonces vamos allá a correr, ¿verdad? Pero chamusca, pero el asunto es que cuando se hace a los dos mejores que jugaban, los ponían a escoger su equipo, ¿verdad? Y entonces ese día todos querían aquellos que estaban bien uniformados, ¿va? Porque dijeron, bueno, estos futbolistas, ¿verdad? Y todo. Hermano, ya la hora de... Fíjese que ahí en ese campo de fútbol no era pequeño el campo, era un poco grande el campo. Tenía tal vez unos 70 metros de largo y unos 50 o 60 de ancho. Estaba algo grande y hacia la orilla del campo tenían un caballo y le tenían una palangana así con agua para que tomara el caballo, ¿verdad? Y entonces el que agarra el que escogió al muchacho que tenía el uniforme de Argentina, pues la primera de cambio agarra la bola y le hace un pase así, como dicen que pique y vaya a meter el gol. Y el muchacho aquel pegó como 5 pasos, ahogándose aquel hombre. Y todo, ja, 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 este solo la pinta tiene. Y hermano, se estaba ahogando tanto de los 5 o 6 pasos que había corrido, que corrió a la palangana donde le daban agua al caballo y agarra la palangana, tuc, 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 tuc. Usted viera qué problema, porque estos muchachos llegaron las otras veces a jugar y el problema es que nadie los quería ahora. Entonces, humanamente usted mira aquellos uniformes evangélicos así, ahí usted dice, ese que está ahí, wow, qué tipas. Pero solo el Espíritu puede revelar realmente cuáles son las características por las cuales Dios escoge. Y hermano, uno se puede equivocar humanamente, pero Jesús dijo, Señor, yo voy a depender de ti para escoger mi equipo. Y él escogió 12 de esos. Escogió 12 de esos. Y mire pues, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y era tremendo porque de alguna manera en el corazón de Dios, de Jesús había una situación. Entre ellos iba a haber uno que lo iba a traicionar a él. Y que Jesús lo tenía que amar y bendecir como amó y bendijo a todos. Porque hasta la última noche, horas antes que Judas lo entregara, Jesús le lavó los pies y le permitió que comiera con él en el plato. Como dice ese salmo profético, aquel que mojaba su pan conmigo. Y entonces era una situación tan difícil, tan fuerte, tan seria, que él en oración tiene que escoger. Volvamos al versículo 13. Mire lo que dice. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. O sea que vino y les dijo a todos, ¿cuántos eran? Más de 12, porque si no, no puede escoger. Y aquí la primera cuestión. Hermano, nosotros tenemos ideas de lo que es el Evangelio o lo que es Dios o de lo que es la obra de Dios, que son ideas que tenemos, pero que no tienen sustento bíblico. ¿Por qué le digo esto? Por una, mire, dicen, no, es que para Dios todos somos iguales. ¿Verdad que sí? En un sentido sí, en otro sentido no. Todos valemos exactamente igual delante de Dios. Pero Dios no nos mira iguales a todos. Porque entonces Jesús, en vez de escoger un grupo, los hubiera nombrado a todos apóstoles. Pero viene y dijo, voy a escoger. Y ese escogimiento, fíjese hermano, que no era un asunto cómodo. Porque, ¿y qué de los que se iban a quedar afuera del escogimiento? Mire usted, a Pedro llamaron y a mí, ¿por qué no?
¿O no cree usted que pudo haber algo así? Hermano, es más, entre el grupo de los 12 había roces y había choques ya después de que Jesús los había escogido. No digamos entre el grupo de los discípulos. Cualquiera pudo haber pensado, no, no valoraron mi trabajo, con permiso me voy. Pero Jesús, no, ay no, no quiero que piensen mal de mí, no dijo Jesús, mejor no escojo porque van a pensar que aquí hay favoritismos, ¿verdad que sí? Pero no, Jesús dijo, esto es de mi Padre, tengo que escoger, con permiso señores, fulano, mengano, sutano, perencejo, 11, 12, vengan para acá, ustedes son los escogidos. Y pido un aplauso para los escogidos y pues aplaudan y bendígalos y vamos a ponerlos delante de Dios y bendígalos y respételos y apóyenlos. Porque el Señor los escogió. Y todos, el gran grupo, ¿cómo se llamaban? Pero a ellos les llamó. O sea, les está diciendo, hay algo especial para ustedes. Hay algo especial para ustedes. Ustedes son apóstoles. Mire, hermano. Hay un dicho que dice que quien premia a todos no premia a nadie. ¿Verdad que sí? Venimos y hacemos un campeonato de fútbol y a todos le damos una copa. ¿Verdad que no? Es que premiar quiere decir un escogimiento, ¿verdad? ¿Y a quién vamos a escoger? Vamos a escoger a uno. Y lamentablemente al escoger dejamos fuera a otro, ¿verdad? Ahora, lo precioso, lo lindo en la obra del Señor, hermano, es que todos somos discípulos, pero no todos vamos a ser apóstoles. Y en este sentido lo que Dios está diciendo es, yo estoy escogiendo un equipo especial de personas. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué los escogió? Mire, yo quiero que busquemos Mateo, por favor, capítulo 17, versículo 1. Mire lo que dice Mateo 17, 1. Mire lo que dice. Dígalo conmigo, ¿cómo? 6 días después, ¿qué? ¿A quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. ¿Y qué? Mire pues, 2 momentos de la vida de Jesús. Lucas capítulo 6. De todos los discípulos que tenía, que digamos eran 100, 200, era un grupo grande. Entonces vino y dijo, por orden de mi Padre, por la bendición de mi Padre, yo voy a escoger hoy 12 de ustedes y van a tener un privilegio especial. Amén. El Señor me ha indicado, mi Padre me ha indicado que los escoja, así es que Pedro pasa adelante, Andrés pasa adelante, Juan pasa adelante, Jacobo pasa adelante, Alfeo pasa adelante, Mateo pasa adelante, Felipe pasa adelante y los 12, llama a los 12, vengan para acá y vamos a orar pues. Y esta es la autoridad que tenemos en la iglesia, esta es la autoridad del grupo, yo los voy a usar a ellos y yo me imagino algunos ahí, ¿y por qué a mí no me escogió? Y no que todos somos iguales, pues en la iglesia no tiene que haber favoritismos y un montón de cuestiones que son ideas que uno tiene concebidas ya en su cabecita, pero que no es eso lo que está diciendo la palabra. Diga conmigo, para Dios valemos igual. Sin embargo, diga, Él te puede escoger. Amén. Y óigame, y te puedes escoger para un trabajo especial o te puedes escoger para una bendición especial. Ah, no, pero es que eso no tiene que ser así. O todos hijos o todos entrenados, ¿cómo es que dicen? ¿Verdad? Pero no, Dios dice, perdonen, yo no corto con la misma tijera. Aquí la bendición es de, a ver pues, ahí va una canasta. No, el Señor entrega, así mire hermano, uno por uno. Dios no hace piñata. Y el que se tire y el que agarró. No. Viene Dios y dice, esto es para ti. ¿Y por qué es para ti? Y por eso es que estamos estudiando esto, porque estamos, hermano, estudiando ese mandamiento del Señor de seguirlo. Y entonces de los ejemplos primeros que tenemos en la Biblia, de gente que lo siguió y que pagó el precio y que tienen que enseñarnos a nosotros, los discípulos. Entonces en Lucas 6, Él llama a 12. Pero aquí en Mateo 17, de esos 12, llama a un equipo especial. ¿Quiénes son ellos? Pedro, Jacobo y Juan. Ahora, si de la multitud Él escoge 12 y algunos de ahí como que se resintieron, imagínese usted ahora en el grupo de 12 que diga el Señor, bueno,
De estos 12 hay 3 especiales. Y mire lo que dice la palabra. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y fue el día que él se transfiguró. Pero escuche esto, no fue la única vez que los escogió. Hubo milagros que Jesús hizo que no los vio nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. Hubo situaciones en las que no estuvieron los 12 discípulos, sino que Jesús le tuvo que decir a ellos, bueno, por favor, Juan, Jacobo y Pedro, vengan para acá. Y nosotros, Señor, ustedes se quedan sentaditos aquí. Ay, ¿cómo así? ¿No, todos apóstoles? ¿O todos apóstoles o ningún apóstol, verdad? Íbamos a un río con unos hermanos y entonces uno de los hermanos, su nena de unos 4 o 5 años creo yo, se estaba portando muy mal y el papá le dijo, hija, perdón, porque se está portando mal, no se va a bañar al río. O no se va a meter cuando se metan todos. Se va a meter hasta que yo le diga. Y viene y tenía una su hermanita, yo creo que Sharon se llamaba. Y viene y dijo, cuando vio que Sharon iba corriendo para el río, bueno, digo, ¿por qué Sharon se va a meter al río? O nos metemos todos o no se mete nadie. No, Sharon se portó bien. Sharon tenía una característica que hizo que su papito la dejara entrar al río. Y ahora, interesante, ¿por qué escogió a los 12? Miren, hermanos, es precioso ver lo que el Señor hizo con estos 12. Estudiar la vida de los 12 discípulos en la Biblia y estudiarla en la historia de la iglesia, cómo ellos fueron a lugares increíbles. Hermano, el Tomás que era falto de fe, el Señor lo manda a un territorio donde no era fácil predicar en ese tiempo, porque como era falto de fe, entonces el Señor le revolucionó la fe y le comenzó a fortalecer su fe. Y entonces se fue donde había mucha gente que le costaba creer. Y por eso fue entrenado para esa situación. Pero ahora viene el Señor y escoge de aquí 3 de ellos. 3 de ellos. Miren pues, primero el grupo de los discípulos, 300, 400, no sé qué. Por cierto, el grupo más grande de seguidores específicos que Jesús cuenta por número en la Biblia es el de 500. Mire, pues tenemos el grupo de 500, dice la Biblia, y apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice. ¿Cuál es el otro grupo que hay en la Biblia? El de 120. Después de ese hay otro grupo. A ver, ¿cuál es el otro grupo que hay? Dígame. De los 70. Entonces, grupos específicos pues, de gente que Jesús sabía. Mire, apúntame entre los 500. No. Son 500 escogidos. ¿Ah? Después eran 120. Después eran 70. Abajo de los 70, el grupo de los 12. Y abajo de los 12, el grupo de los 3. Pero abajo de los 3 todavía había uno más. Mire Juan 21:20. Mire lo que dice Juan 21:20. Mire lo que dice ahí la palabra. Todos juntos, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo, ¿cómo? A quien amaba a Jesús. Siga. ¿Y cómo dice? Ajá. Va, mire qué lindo lo que dice. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. O sea que Jesús no amaba a todos. Y entonces, ¿por qué aquí dice a quien amaba a Jesús? Eso es lo que significa ahí. Le tenía un cariño especial. Ahora, ¿por qué razón? Mire pues, Jesús no escogió a los discípulos por criterio humano, ¿verdad que no lo escogió por criterio humano? Pasó toda la noche orando, diciéndole, Padre, revélame, dame tú la guianza para escoger esos 12. Y entonces, si él oró para escoger los 12, ¿cómo no iba a orar para escoger los 3? ¿Cómo no iba a orar para escoger el 1? Y ¿sabe qué? Y aquí no hay, ¡ay, qué suerte! ¡Ay, qué suerte que a mí me escogieron! No, aquí no hay ni suerte, ni hay compadrazgo, ni hay error. ¿Para qué metimos a este aquí? Jamás. Con Jesús no hay ni suerte, ni compadrazgo, ni error. Cuando Él escoge, escoge
perfectamente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque mire pues, de todo el montón de discípulos, de los 500, de los 120, de los 70, escoge 12. De esos 12, escoge 3. Y es bien interesante que fíjese que escoge a Pedro y escoge a una pareja de hermanitos. Juan es hermano de Jacobo. Y entonces Jesús no dice, ay no, pero si escojo de la misma familia van a pensar que yo tal vez tengo algo especial con esa familia. Y a mí qué me importa que piensen que tiene algo especial con esa familia. Dios me está diciendo que los escoge, yo los escojo y punto. O tal vez sería porque eran hermanitos, no, porque Pedro tenía a su hermanito también que era apóstol. ¿Cómo se llamaba el hermano de Pedro que era apóstol? Se llamaba Andrés. Entonces habían dos pares de hermanos. Ahora, hermanos, oigan esto, qué lindo, hermanos, para los que somos papás. Que Dios no solo, pero qué precioso que el Señor escoja un hijo de nosotros, ¿verdad que sí? Ala, pero que escoja dos. Que escoja uno, lindo. Ala, pero que escoja dos. Ah, no, pero fíjese, Señor, de que como hay un montón, ¿verdad? Y dos de la misma familia, son concepciones humanas, ondas que se nos mete a nosotros. Jesús, hermano, Jesús hace lo que su padre le dice y que hablen los fariseos, que hablen los felices, que hable el que hable. Jesús lo hace porque esa es la orden de Dios. Amén. Y algunos, no, que en la iglesia eso es favoritismo, que mire que ponen a tocar a aquel y no ponen a tocar. Saber por qué ponen a aquel y saber por qué no te ponen a vos. Mire qué interesante, hermano. Entonces Jesús tiene los 12 apóstoles, tiene los 3 apóstoles y tiene el apóstol, aquel a quien amaba Jesús. ¿Por qué? Hay algo especial. Y yo en esta noche le quiero decir dos cositas. Hay muchas pues, pero yo le quiero decir dos cositas. Mire, hermano, todos los discípulos fueron hombres de Dios, gente santa, gente con dones especiales, con habilidades especiales. Los 70 también, los 120 para que el Señor los escogiera para enviar el Espíritu Santo sobre ellos, los 500 para que esté, o sea, todos ellos tienen algo especial, pero el Señor, hermano, vio algo especial en esta gente. Y yo le voy a decir dos cositas. La primera, hermano, mire, de este grupo de apóstoles, todos ellos ganaron grandes victorias espirituales. Y la más grande que ganaron, ¿sabe cuál fue? Que estuvieron listos a dar su vida por amor al Señor y para vivir una vida agradable a Él. Mire, los romanos, los religiosos de aquel tiempo, cuando dijeron que Jesús resucitó, decían es mentira, ellos se robaron el cuerpo y andan mintiéndonos. Es pura casaca que Jesús resucitó. Por eso estaba movida la piedra, porque se metieron y se robaron el cuerpo. Los mismos discípulos se robaron y ellos mismos andan propagando una mentira. Ustedes saben que es mentira lo que andan predicando. Y hermano, a cualquiera se le puede ocurrir decir una mentira. Pero ¿quién está listo a morir por una mentira? ¿Quién está listo a morir por una mentira? Que dice, pues sos fulano tal, sí. Entonces, no, hombre, yo mintiéndoles estaba. No, cualquiera puede decir una mentira, una tontera, pero dar la vida por eso no. Y qué lindo porque los discípulos sabían que no era mentira, creían en el Señor, pero los 12 hermanos estuvieron listos. ¿Y sabe qué? Los 12, 11 de ellos murieron y murieron, hermano, de una manera violenta, excepto Juan. Juan murió de anciano, pero porque Dios hizo un milagro. Fíjese, hermano, que cuando Juan está ya casi cerca de los 100 años, lo toman las autoridades romanas y ponen un perol de aceite a hervir y lo meten en el perol de aceite. Pero el Señor no permitió que Juan muriera. Pero de ahí todos ellos murieron y murieron violentamente por causa de Cristo. O sea que estos fueron escogidos por algo. Estos fueron escogidos, hermano, porque algo especial ellos hicieron. Pero para ser un poquito más específico, lo que yo le voy a decir es, hermano, esta gente ganó
grandes victorias en crecimiento espiritual. Los discípulos, se mira un crecimiento increíble. Hermano, cuando Jesús llamó a los discípulos, estos no eran gente así súper perfecta, que era gente que no se equivocaba en nada y que eran los angelitos de Nazaret. No, hermano, tenían sus dificultades. Yo vemos en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, del versículo 14 en adelante vamos a leer. Mire, hermano, esta gente no era gente perfecta, pero este era el asunto, el punto importante. Mire pues, oiga este principio. A Dios no le importa dónde te recoja. ¿Oíste? A Dios no le importa dónde te recoja. Dios nos puede recoger, hermano, en la zona 10, en la carretera El Salvador o en el basurero de la zona 3. A Él no le importa dónde nos recoja. Amén. Diga conmigo, el brazo de Jehová no se ha cortado. Es tan largo para llegar a lo más profundo para sacarnos. Amén. O sea, el asunto no es dónde te recoge. Diga conmigo, a Dios nunca le importó. ¿Dónde estabas cuando te recogió? ¿Me entiende eso? Ahora, aunque no le importó dónde estabas, jamás dejó a nadie en el mismo lugar. A Dios no le importó dónde te recogió. ¿Sabes qué sí le importó? Que de donde te recogió, te movieras. Y si algo le agradó a Dios, y si algo le agradó a Jesús, y si por algo el Señor bendijo gente, si por algo Dios usó gente, es porque de repente, hermano, fue recogido de lo más profundo del lodo del pecado, pero se levantó, se fortaleció y dijo: yo tengo el poder de Dios de mi parte, el Señor me ama y me va a sacar adelante. Amén, gloria a Dios. Mire lo que vamos a leer aquí. Mateo 16, versículo 14 en adelante. Mire. Pedro. Ejemplo de Pedro. Mano, Pedro era un impulsivo. Dice un escritor, dice, cuando Pedro iba a ir a una fiesta, lo primero que entraba a la fiesta era su boca. Después entraba él. Decía. Lo que él quiere decir es, a Pedro le costaba manejar su boca. La boca de Pedro iba adelante siempre. Y esto era para todas las cosas, no solo para cosas malas, para cosas buenas también. Miremos este ejemplo. Mire pues, perdón hermana, ayúdeme por favor, miremos desde el versículo 12. Miremos desde el versículo 12. Así podemos entender mejor el contexto. Mire el versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la levadura, la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí hay dos cositas. Mire, ¿a dónde se lo llevó Jesús? Se lo llevó a un lugar que se llama Cesarea. ¿Cómo se llama esta ciudad? A ver, ¿a alguien se le ocurre algo por qué se llama Cesarea? Era una ciudad en honor a César. Y ahí le habían hecho a César un monumento de mármol blanco, donde cada año los judíos que no querían ser molestados por los romanos tenían que ir, quedársele viendo al mármol, levantar la mano y decían: César es Señor. Y ya no lo molestaban en todo el año. Pero el que no se atrevía a decir eso, lo molestaban. Decían: este es en contra del gobierno, este está en contra de los romanos, este no quiere el gobierno romano, este es un sedicioso, este es un guerrillero contra Roma. Y lo molestaban de diferentes maneras, les ponían grandes impuestos, hay cosas terribles. Pero si usted como judío decía: para que no me estén molestando, ya a Cesarea de Filipo, delante de esa gran estatua: César es Señor. Y yo me imagino, fíjese hermano, que Jesús se lo llevó cerquita del monumento, ¿ves? Se lo llevó así como quien dice, por las preguntas que les iba a hacer. Mire lo que dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Como quien dice, ustedes saben que aquí viene el montón de gente, ¿va?, a decir que ese César es Señor. Ahora yo les pregunto, ¿quién han oído ustedes que la gente dice que soy yo? Y miren la respuesta, el versículo 14. Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías y algunos de los profetas. Eso es lo que la mayoría de gente dice. Y entonces viene Jesús y les hace la pregunta. Yo me imagino a Jesús hasta recostado así en el monumento. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y miren lo que le dice Pedro. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora el versículo 16. Miren lo que dice. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo. O sea que Pedro le dice, mira, este que está ahí no es nada. Vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, se levantó, fíjense, Pedro, yo creo que ni siquiera pido la palabra, no, de una vez, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire qué lindo lo que dice el versículo 17. Y vamos a ir leyendo ahí hasta los versículos, hasta el 26, algo así. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Óigame, esto Pedro no lo dijo porque es que yo oí las noticias o yo evalué e hice una encuesta o hice un estudio. No, no. Pedro, hermano, era un hombre tan especial, a pesar de que su boca no tenía mucho control, estaba creciendo y era capaz de oír al Espíritu. Pedro era capaz de percibir lo del Espíritu. Era un corazoncito tan lindo. Y le quiero decir, en el corazón de Pedro estaba el número del teléfono de Dios. Y Dios lo podía llamar a él. Y Pedro contestaba. Porque mire lo que le dice. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por él Jesús le dice, wow, dichoso vos, Pedro, le dice, porque tenés conexión con mi Padre. Porque mi Padre te lo reveló. Mira el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y hermano, mire, pues aquí está Pedro, se levanta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús se le queda viendo y le dice, 100 puntos, Pedro. Wow. Esto que dijiste es una revelación directa del Padre. Y aquel Pedro impulsivo comenzó. Porque no era un hombre perfecto. Mire, entonces, mire el verso 20. Mire el verso 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces dice, es una cosa tan exclusiva, tan especial. Pedro, y qué interesante que Dios a ti te lo reveló. Pero sí, yo ya sabía, ¿verdad? ¿Cómo le dijera yo, verdad? Sí. Y entonces los demás discípulos se le quedaban viendo así. Pero mire pues, mire qué interesante, hermano. Verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y entonces, ¡pum! Pedro tenía, hermano, una recepción increíble para oír a Dios, pero todavía tenía un pedacito de antena para oír al diablo. Y viene y el diablo le dice, vos Pedro, decirle que eso está malo, que eso de morir en una cruz, eso, ¿cómo va a ser eso? Si él tan lindo, tan especial y morir en una cruz, no que no se le mete eso en la cabeza. Decirle Pedro, porque a vos se te vienen cosas así profundísimas, Pedro. Ah, sí, dice Pedro. Y mira el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, ¿qué? Mire qué interesante, Pedro, así como el importante va, perdonen compañeros apóstoles, perdonen un ratito. Venga Jesús, quiero hablar con usted, venga, quiero hablar con usted. Mire pues, usted sabe, ¿verdad? Que
que el Padre me revela cosas a mí, ¿verdad? Y Jesús se deja abrazar, así, gracias papito, Jesús se deja abrazar y todo. Y le dice entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle. ¿Quiere mi consejo? ¿Quiere mi consejo? No se deje matar en una cruz. No vaya a Jerusalén. No esté diciendo esas cosas que no convienen. Y dice la palabra, hermano, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y esta no era la primera vez que le dijeron hacia Jesús, el diablo ya se lo había dicho en las tentaciones también. Le dijo, no seas un salvador de cruz, sé un salvador que regala pan. Hacé de las piedras pan y regalale a todos. Y mire qué interesante, verso 23. Pero él, o sea Jesús, volviéndose, lo miró en la cara y le dijo, diablito, le dijo, ay diablito, ay diablito. Mire pues, 7 versículos atrás le dijo, dichoso mi Padre te hace revelaciones a vos. 7 versículos abajo le dice, ay Satanásito, le dice, ay diablito, quítate de delante de mí. ¿Y sabe qué le está diciendo Jesús a Pedro? Pedro, jamás se te vaya a ocurrir ponerte que vos vas a dirigir. Atrás, papito lindo. Yo soy el que dirijo aquí. Y vos atrás. Solo uno se quiere atrever a ponerse adelante. Es el diablo. Cuidado. 7 versículos. En el versículo este está hasta arriba. En el versículo este está hasta abajo. Ese era Pedro. Pero después, hermano, que Jesús muere en la cruz, resucita y reciben el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sabe qué dice Pedro en sus epístolas? Dice, sean prudentes, dice, tengan dominio propio. ¿Sabe por qué? Porque Pedro, a pesar de que era imperfecto, ganó grandes victorias espirituales y con razón fue escogido. Óigame bien, hermano, en los cielos Dios tenía escrito quién iba a ser el primer hermano que predicara la palabra, el que iba a inaugurar el púlpito de la iglesia. Y Dios dijo, ¿va a ser quién? Pedro. Porque óigame esto, hermano, óigame bien. Cuando usted no sabe manejar las gracias que Dios tiene, usted las hace desgracias. Pero cuando usted las sabe manejar, Dios las va a usar para bendecir a otros. Cuando usted le dice, Señor, yo soy un humano, tengo que tener cuidado, ayúdame Dios Todopoderoso, permíteme la bendición de tener la autoridad de agarrar las cosas buenas que tengo en mi vida y no dejar que el diablo me meta tonteras en la cabeza. Hermano, el Señor te puede dar a ti grandes bendiciones. Si permitís que el diablo te hable, esas bendiciones te van a mandar al infierno. Esas bendiciones, hermano, te van a alejar de las cosas de Dios. Mire qué tremendo, pero lo que yo quiero que usted mire es, esto no desanimó a Pedro, que mire, que no sé por qué Jesús no lo entiendo, no lo entiendo. Y no es la primera vez que le pasó. Fíjese que viene Jesús y le dice un día a estos mismos, le dice, Pedro, vení conmigo, le dice, vas a ir a orar conmigo. Y entonces Pedro dice, fíjese que yo soy parte del equipo de intercesión de Jesús, ahí estamos en la lista. Pero al ratito Jesús se le da la vuelta y le dice, el diablo dice que te va a pegar una zarandeada. Te dice, Pedro no dijo, no entiendo Jesús, me llama para el equipo de oración y me dice que me va a zarandear el diablo. No, ¿sabe qué hacía Pedrito? Agachaba su cabecita, ¿ves, hermano? Agachaba su cabecita. Por eso, hermano, Pedro, aunque negó a Jesús, no se fue a colgar en un palo como Judas, sino que se fue a agarrar de la cruz y le dijo, Señor, soy ruin, pero me escogiste y yo sé que me vas a sacar adelante. Mire, así rapidito, mire pues, cuando Jesús escoge a los otros dos, que era del trío especial de Jesús, mire pues, Marcos 3:17, cuando Jesús vio a Juan y a Jacobo, cuando Él los escoge y los mira juntitos, mire lo que dice este versículo de la palabra. Marcos 3:17, mire lo que dice.
Leámoslo juntos, como dice, hermano. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, hermano de Jacobo, a quien apellidó, ¿qué? ¿Esto es qué? Fíjese, hermano, que el día que Jesús lo llamó, en Lucas 6, el día que lo llamó, dijo, voy a llamar también a Juan, a Jacobo, vénganse para acá, hijos del trueno, vengan para acá, y todos, ¡ja, ja, 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 ja! Hijos del trueno. ¿Por qué les pondría hijos del trueno? Hermano, eso sí. Y mire qué interesante que el día que Jesús los llama y los escoge como apóstoles, dice, ustedes, muchachos, ustedes, ahí se mire el Juanito así, pero ay, Señor bendito. Ahora, lo tremendo no es que Juan era así. ¿Sabe qué es lo tremendo? Lo que llegó a ser después. Usted sabe, hermano, que Juan escribió el Evangelio de Juan. ¿Qué otra cosa escribió Juan en la Biblia? En el Apocalipsis, ¿qué otra cosa escribió? Primera Juan, segunda Juan y tercera de Juan. Y óigame, hermano, ¿y sabe usted cuál es el tema central de los libros que escribió Juan? El amor, y antes que era él, era trueno. ¿Por qué Dios los escogió? No los escogió por perfectos, porque al Señor no le importa dónde te recoge. Dios no escogió a ellos porque eran perfectos, los escogió porque iban a tener la bendición de entender dónde no están actuando bien y iban a recibir el poder de Dios para cambiar. Iban a tener la humildad de decir, Señor, no estoy bien. Amén. Vaya, Pito. Iban a tener esa sencillez. Mire un evento de la vida de estos hijos del trueno. Lucas capítulo 9, versículos 52 al 54. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Y envió mensajeros delante de él, Jesús mandó, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle. Viene Jesús y le dice, hey, dos de ustedes váyanse por favor y me buscan alojamiento, porque no vamos a agarrar el camino largo, sino que vamos a atravesar Samaria. Hoy van a buscarme alojamiento. Y cuando los miraban decían, estos tipos no son de nosotros, estos gente que nosotros no queremos. Y los discípulos se enojaron, los apóstoles se enojaron. Miren lo que dice el versículo 53. Mas no le recibieron porque su aspecto era. Siga, verso 54. Viendo esto, sus discípulos, ¿quiénes? 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 Jacobo y Juan, los hijos del trueno. Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esos eran, hermano, es que Jesús los mandó. Miren, vaya a comprarme 2 Pepsi-Colas allá, miren. Cuando viene Jacobo y Juan le dice, mire, ese señor dice que no le vende evangélicos, dice. Pues mire, es que me cayó mal, usted verá qué gran maltratada nos metió. Señor, dame el poder que chamusquemos esa tienda, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque eran hijos del trueno. Ahora, fíjese, hermano, que cuando ya Jesús había muerto y resucitado, ascendido al cielo, y la iglesia había comenzado a predicar, y en Samaria recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Perdón, en Samaria recibieron a Cristo. Viene la iglesia y delega a un grupo de hermanos, entre ellos a Juan, y le dice, Juan, anda a orar para que el fuego del Espíritu le caiga a los de Samaria. Y yo me imagino que cuando iba Pedro, ¿verdad? Cuando iba Pedro con Juan caminando, pues Pedro, te acordás, le decía aquella vez que yo quería chamuscar a esto. Pero hoy mira vos qué lindo, que voy no a chamuscarlos, sino que a bendecirlos con el fuego del Espíritu. El otro miércoles vamos a estudiar la otra característica, pero mire hermano, es bien lindo ver en estos discípulos esa disposición espiritual de querer decir, hay áreas en mi vida que no están bien y que yo sé que el poder de Dios me puede ayudar a cambiarlas. A esos los va a escoger el Señor.
Hermano, ¿y por qué yo no puedo testificar como la hermana fulana, el hermano Mengano, que dice que tienen bendición, que les pasó esto, que lo otro? Me estaba contando hermano Rolando y hermana Dina, y una hermana en la iglesia, que querían ir a ver a sus familiares para Semana Santa. Y el esposo le dijo, mira, hija, le dijo, yo 100 quetzales tengo, le dijo. Yo 100 quetzales tengo. ¿Te animas que nos vayamos con los 100 pesos? Sí, le dijo ella. Pero viene el Señor y le dijo, Señor, le dice la hermana, yo escuché al hermano Danilo, que dice que a él tú lo has bendecido, que no tiene ni un centavo y de repente le aparece dinero en su bolsa. ¿Por qué no lo haces conmigo, Señor? Y arreglando una ropita, dice, y cuando mira la ropita y la hace así, plum, 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 unas monedas. ¿Sí? Ay, digo que hay unas monedas, dijo. Y mete la mano a la bolsa, hermano. Y no había nada. Ay, pero yo oí como mano, plin, 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 plin. Ay, no, esto tiene, pero ¿y cómo? ¿Y qué si no se había dado cuenta que la bolsa tenía un hoyito? Y por ese hoyito se habían ido las monedas hasta adentro. Entonces, ¿cómo pudo? Son más grandes el hoyito para sacar las monedas, pero cuando está sacando las monedas, hay un rollito de billetes. Y cuando lo saca le dice, fulano, mira un billete de a 100 me encontré. Y cuando lo destapan, ¿qué era? Eran 2 billetes de a 100 y unas monedas. Ay, hermano, y a mí que nunca, ni se me rompen las bolsas para ver si... No, mire hermano, oiga pues, Dios no escoge de por gusto. Ay, yo oí el mensaje y hoy sí, bendición de Dios. No, papito. Hay un montón de discípulos, pero los apóstoles son unos los que Dios escoge. Dentro de esos 12 hay 3 que Dios escoge. De esos 3 hay uno que Dios escoge. Ahora, yo sí te voy a decir, ¿cuántos tienen las posibilidades de ser escogidos? Todos. El asunto es cómo vas a responder vos con tu vida. Porque a veces viene el Señor y te señala áreas de tu vida que tenés que cambiar. ¿Y qué voy a hacer? Así soy, así soy, así soy. Una hermana me dijo, hace 3 días me dijo, mire, me dijo, yo le dije a mi esposo, mi hijo venga para acá. El hermano Danilo dice, no sos culpable de la cara que tenés, pero sí sos culpable de cómo la estás poniendo. O sea, vos no, tu pecado no es ser feo, sino ser más feo. Y después dice uno, pero ¿y por qué Dios a mí no? Hermano, óigame esto pues, diga conmigo, Dios es galardonador de los que le buscan. Hermano, si algo le gusta a Dios es dar premios. Pero Dios no es como político, que tire el montón de gora. No. Dios sabe a quién le da. ¿A cuánto le quiere dar? A todos. Mire pues, a lo suyo vino. Pero, a los que le recibieron, les dio. Y si querés te va a dar. Y si buscas te va a dar. Y si anhelás te va a dar. Ponete de pie. Decirle, Señor, gracias porque me recogiste. Si de repente qué lindo que te recordaras hoy de dónde te recogió. Dios, yo sé de dónde me recogiste a mí, Señor. Abre tu boca y decirle, Señor, dame la bendición.